Bueno, realmente decir que, en primer lugar, si vamos a hablar de legado, el principal legado yo creo que se ha puesto en manifiesto en estos días, que es el pueblo cubano. Y dentro de ese pueblo también una buena parte de ese legado son los jóvenes, ¿no? Y yo diría que, bueno, pudiéramos hablar de muchos legados, el presente, el futuro, porque realmente hay que ver siempre las figuras históricas de esas dimensiones, también una relación dialéctica, ¿no? Que siempre siguen siendo contemporáneos. Y Fidel va a ser contemporáneo por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Porque realmente sus ideas, sí, como decía Martí, se desaparecer, pero no desaparecerá mi pensamiento. Pero además de eso está la obra, está todo lo que dejó, decir, construido en la revolución. Yo pienso que uno de los legados, Randy, por supuesto, mi respuesta va a ser incompleta porque Fidel es un océano, además, que tú tratas de atrapar su horizonte y por más que lo intente es imposible, ¿no? Daría para varias mesas redondas, pero bueno, yo quizás me centraría en algunas líneas, además de esta que decía del pueblo, ¿no? El pueblo cubano. Es que nos enseñó que una revolución verdadera tiene que plantearse una y otra vez, desafiar los límites de lo posible, quebrar lo que parece el orden natural de las cosas, ese orden que también el sistema imperialista trata de imponer y producir un cambio revolucionario, pero que para ser un cambio verdaderamente revolucionario tiene que ser un cambio cultural que llegue hasta el nivel de sentido común de las personas. Y yo creo, hoy trataba de pensar un poco, ¿no? en Fidel, yo decía que pensaba que Fidel también es una cultura, entendiendo la cultura más allá de lo artístico y lo literario, es decir, porque es una actitud, es un cúmulo de ideas, es una moral también, una política revolucionaria y todo eso es una ética. Es una ética, es decir, él sigue toda esa línea de eticidad que, bueno, magistralmente, es decir, analiza Cintio en su libro, ese sol del mundo moral, y donde, por supuesto, dedica capítulos extraordinarios a la figura de Fidel Castro. Yo pienso que nos lega también el tema, la importancia del factor de la unidad. Es decir, Fidel es el mayor constructor de consenso, después siguiendo a Martí, que hemos tenido a lo largo de la historia de Cuba. Y eso yo creo que en estos momentos, en el presente y hacia el futuro, es importantísimo. Y bueno, esa capacidad, como decía la doctora Nacairo, de dialogar y de construir ese contento también con la participación de todos los sectores. Porque Fidel dialogaba con todos los sectores, con los estudiantes, con los intelectuales, con los trabajadores, con todo. Tenía esa capacidad y de todo realmente, como decía la doctora, aprendía también, ¿no? Y a partir de ahí se construía el consenso. Y por eso su huella está en todas partes. Por eso también se puede decir Fidel es Cuba, porque su huella, ¿dónde no está la huella de Fidel? Donde quiera que analicemos, en estos años de revolución, es muy difícil encontrar un lugar donde no esté la huella del comandante jefe. Nos enseñó esa doble, sí, podemos caracterizar doble, ¿no? Virtud, ¿no? De los principios, de que los principios no son negociables, que en cuestiones de principio, como decía José Martí, también hay que ser como un erizo, pero al mismo tiempo esa flexibilidad táctica y de ser al mismo tiempo el antidogma por excelencia. La doctora Francisca López también hablaba un poco, ¿no? De cómo él se rebeló contra todos los dogmas de la época, con las maneras tradicionales de hacer política. Si se hubiera guiado por la teoría, no hubiera hecho una revolución como la que hizo, ¿no? Que se decía en esa época, con el ejército, sin el ejército, pero nunca contra el ejército. Bueno, la revolución se hizo contra un ejército moderno apoyado por la mayor potencia militar que existía en la época. Se decía también, algunos manuales decían que, bueno, hasta que no hubiera una situación revolucionaria, que se estableciera una ruptura entre las llamadas relaciones sociales y las fuerzas productivas y las relaciones sociales, hasta que no estuvieran las condiciones objetivas creadas, ¿no? Y bueno, Fidel en eso también nos dejó un legado, que es la importancia del factor subjetivo. No es que desconociera los factores objetivos claro, de la época, pero que entendió que el polo fundamental para el cambio, para una revolución, es el factor subjetivo, y que eso se construye a través de la praxis revolucionaria consciente y organizada. Y eso también el Che en ese sentido también siempre defendió eso, ¿no? Que si nos guiábamos por las condiciones objetivas, nunca íbamos a hacer un cambio, nunca íbamos a hacer una revolución. Entre tantas cosas, bueno, de manera sintética, el concepto de revolución yo creo que es lo más
resumido que podemos encontrar de todo ese manantial de ideas que nos deja como legado, que sí, como decía, veía una entrevista de Waldo Leiva, que le hacían a Waldo Leiva, del poeta, ¿no? Hace unos días. Él decía, más que una firma, tenemos que llevarlo en el corazón y en la actitud consecuente nosotros con ese concepto. Y personalmente, como joven, que también fui de esa generación, de no sé si la octava o la novena generación, pero tuve el privilegio de sentir... Tú eres la 7. Es la 7, ¿no? Que fui, fui guiado y fui conducido, y como parte de mi generación también, y sentí que el líder de mi generación también era Fidel Castro, que era el que nos convocaba, el que nos movilizábamos, que hacíamos las cosas que hacíamos con ese amor, con esa entrega, porque sabíamos que detrás estaba Fidel Castro. Y recuerdo el discurso histórico del 17 de noviembre del 2005, estábamos en la universidad, en el aula magna, y yo pienso que ahí él se sintió en confianza para decir las cosas que dijo, porque eran los jóvenes, por esa confianza que siempre ha tenido con los jóvenes, que es un discurso crítico, pero yo digo que es un optimismo crítico. Para nada es pesimista en el análisis, porque él lo que está haciendo es un análisis de la situación concreta, los problemas internos que teníamos en Cuba, pero todo el tiempo llamándonos al combate. Es esa capacidad de autocrítica a la que se hablaba aquí, Fidel revisando cada vez más la revolución, es decir, cada vez lo fue en el periodo de rectificación de errores, lo volvió a hacer en ese discurso, lo hizo en el 70 cuando la zafra los 10 millones. Exacto, y nos estaba movilizando a todos nosotros, a los jóvenes de la Federación Estudiantil Universitaria, los trabajadores sociales, para que dirigiéramos y estuviéramos al frente con él en esa batalla, porque como decía la doctora también, siempre ha estado en todos los momentos en la primera línea de combate, que también yo creo que es uno de los legados más importantes. Y el concepto de revolución que nos llegó después de una experiencia histórica. Sí, no fue el concepto que él alumbró el 1 de enero de 1959, fue el que llegó después de muchísimos años de batalla, de lucha, de enfrentar problemas, errores, y también de entender la capacidad, como tú decías, del pueblo de poder hacer muchas más cosas. Se fue construyendo todo el tiempo, una maduración, ¿no? Aunque ya cuando uno analiza, por ejemplo, las palabras de los intelectuales del año 61, él ya de alguna manera también al menos da una idea de lo que es ser revolucionario. Y yo creo que es muy importante, ¿no? Ya en ese momento ya tiene incluso una idea y da un concepto en ese sentido, pero por supuesto su experiencia y la suerte, la dicha que tuvimos también que sobreviviera todos esos años poniendo su vida una y otra vez, pero bueno, tuvimos la suerte que sobreviviera 90 años, le da esa gran madurez para sintetizar en esas palabras magistrales el concepto de revolución, que ahí está todo, está el antiimperialismo, está la solidaridad, está el ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, que fue algo que practicó y que nos legó también, esa sensibilidad humana extrema, que hay tantas anécdotas que se han dicho en estos días que lo demuestran, tomando esa mano a Ana Fidelia cuando estaba en los momentos más difíciles, y así pudiéramos mencionar muchos ejemplos que yo creo que también es un legado importante que nos deja hacia el futuro.